En plena Segunda Guerra Mundial, una época de avances tecnológicos y secretos militares, surge una de las historias más intrigantes y controvertidas del siglo XX, el Experimento Filadelfia. Se dice que, en 1943, la Marina de los Estados Unidos llevó a cabo un experimento secreto que resultó en la teletransportación e invisibilidad de un buque de guerra, el USS Aldrich. ¿Es posible que esto haya ocurrido? ¿Qué hay de cierto en esta fascinante leyenda urbana? A lo largo de este documental, exploraremos los orígenes de esta historia, examinaremos los testimonios y documentos relacionados y analizaremos las teorías que han alimentado este enigma durante décadas. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo y el misterio, donde la realidad y la ficción se entrelazan, y donde intentaremos desentrañar si el experimento Filadelfia es una verdad oculta o simplemente un mito de la era moderna. Para entender el contexto en el que surge el experimento Filadelfia, debemos transportarnos a los años 40, en medio de la Segunda Guerra Mundial. El mundo estaba envuelto en un conflicto global, y las potencias involucradas buscaban cualquier ventaja tecnológica que pudiera inclinar la balanza a su favor. La ciencia y la ingeniería avanzaban a pasos agigantados, dando lugar a innovaciones como el radar, la energía nuclear y los primeros computadores. La Marina de los Estados Unidos, preocupada por la amenaza de los submarinos alemanes en el Atlántico, estaba interesada en desarrollar métodos para proteger sus buques. La idea de hacer un barco, invisible, al radar enemigo era una posibilidad que se exploraba seriamente. En este ambiente de secreto y experimentación, las historias sobre proyectos encubiertos y avances sorprendentes no tardaron en surgir. Es en este escenario donde se sitúa el supuesto experimento Filadelfia. Pero, ¿qué buscaban realmente los científicos y militares de la época? ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar en nombre de la victoria? Estas preguntas nos guiarán mientras profundizamos en los detalles de esta intrigante historia. La historia del experimento Filadelfia comenzó a ganar atención pública en la década de 1950, gracias a las cartas enviadas por un hombre llamado Carlos Miguel Allende, también conocido como Carl Allen, al astrónomo y escritor Morris K. Jessup. Allende afirmaba haber sido testigo de un experimento secreto en el que el USS Aldrich desapareció del puerto de Filadelfia y reapareció en Norfolk, Virginia, a cientos de kilómetros de distancia. Jessup, quien había publicado un libro sobre ovnis y fenómenos inexplicables, se interesó por las cartas y comenzó a investigar las afirmaciones de Allende. Las cartas estaban llenas de referencias a teorías científicas avanzadas, incluyendo la unificación de campos de Einstein y efectos electromagnéticos que podrían hacer que objetos desaparecieran. La correspondencia entre Allende y Jessup despertó el interés de la Oficina de Investigación Naval, especialmente después de que una copia anotada del libro de Jessup llegara a sus manos. Aunque la Marina negó cualquier implicación en tales experimentos, la semilla del misterio ya había sido plantada. ¿Quién era Carlos Allende y por qué hizo estas afirmaciones? ¿Podría haber algo de verdad en sus palabras? Según las afirmaciones de Allende, el experimento Filadelfia se basó en la teoría de campo unificado de Albert Einstein, una hipotética fusión de las fuerzas electromagnéticas y gravitacionales. La idea era utilizar potentes generadores eléctricos para doblar la luz alrededor del barco, haciéndolo invisible al radar y, accidentalmente, al ojo humano. Se mencionan términos como desmagnetización y campos electromagnéticos intensos que habrían provocado efectos inesperados, como la desaparición física del USS Aldrich y su teletransportación a otro lugar. Algunos relatos incluso hablan de viajes en el tiempo y efectos en la tripulación, como desorientación, problemas mentales e incluso la fusión de los marineros con la estructura del barco. Estas descripciones suenan más a ciencia ficción que a realidad, pero en una época donde la física cuántica y la teoría de la relatividad estaban en pleno desarrollo, las posibilidades parecían infinitas. ¿Podría haber habido experimentos reales que dieron lugar a estas historias? ¿O se trata de malentendidos y exageraciones de conceptos científicos complejos? Para acercarnos a la verdad, es importante considerar los testimonios de quienes estuvieron a bordo del USS Aldrich. Sin embargo, aquí es donde el misterio se profundiza.
La mayoría de los registros oficiales y testimonios de la tripulación niegan cualquier participación en experimentos de invisibilidad o teletransportación. Algunos marineros declararon que el USS Outreach nunca estuvo en Filadelfia en las fechas mencionadas, sino que se encontraba en otro puerto. Además, no hay registros de desapariciones o efectos extraños en la tripulación. Por otro lado, existen relatos no verificados de personas que afirmaron haber visto al barco desaparecer o conocer a marineros afectados por el experimento. La falta de evidencia concreta y la existencia de testimonios contradictorios han alimentado el debate. ¿Podrían estos relatos ser simples rumores o malinterpretaciones? ¿O hay testimonios silenciados y documentos ocultos que respaldan la historia? La confusión entre realidad y ficción hace que este caso sea aún más intrigante. A lo largo de los años, la Marina de los Estados Unidos ha emitido comunicados negando categóricamente la realización del experimento Filadelfia. En documentos desclasificados, se detallan las rutas y actividades del USS Outreach, indicando que el barco no estuvo en Filadelfia durante el periodo en cuestión. Además, se ha explicado que los experimentos relacionados con la invisibilidad al radar sí existieron, pero se limitaban a técnicas de camuflaje y desmagnetización conocidas como degaussing, para proteger a los barcos de minas magnéticas, sin implicar desapariciones físicas. Estas aclaraciones oficiales han intentado poner fin a las especulaciones, pero para muchos, la negación es vista como una confirmación del encubrimiento. La naturaleza humana tiende a desconfiar cuando se trata de secretos militares. ¿Debemos aceptar la versión oficial o hay motivos para seguir cuestionando? Desde una perspectiva científica, ¿es posible que un barco pueda hacerse invisible o teletransportarse utilizando campos electromagnéticos? La comunidad científica es escéptica al respecto. La teoría de campo unificado de Einstein nunca fue completada y las tecnologías necesarias para lograr tales efectos exceden incluso nuestras capacidades actuales. Los conceptos de invisibilidad se han explorado en la ciencia moderna a través de materiales metamateriales que pueden doblar la luz, pero esto es a escalas muy pequeñas y no aplicables a objetos del tamaño de un barco. La teletransportación cuántica es otro campo de estudio, pero se limita a partículas subatómicas y no a objetos macroscópicos. Por lo tanto, desde un punto de vista científico y tecnológico, las afirmaciones del experimento Filadelfia carecen de fundamento sólido. Sin embargo, la ciencia está en constante evolución y lo que hoy parece imposible, mañana podría ser una realidad. ¿Podría haber habido avances secretos en los años 40 que desconocemos? El experimento Filadelfia ha dejado una huella significativa en la cultura popular. Ha sido tema de libros, documentales y películas que han alimentado la imaginación del público. La película The Philadelphia Experiment de 1984 dramatiza la historia, presentando una narrativa de ciencia ficción que mezcla realidad y fantasía. Esta historia también ha influido en teorías de conspiración y ha sido utilizada como referencia en discusiones sobre tecnología secreta y encubrimientos gubernamentales. El interés en fenómenos como los ovnis y proyectos como el Montauk Project han sido asociados con el experimento Filadelfia, creando un entramado de mitos y especulaciones. La fascinación del público con esta historia refleja nuestro deseo de explorar lo desconocido y considerar posibilidades más allá de nuestro entendimiento actual. ¿Pero qué efecto tiene esto en nuestra percepción de la realidad y la confianza en las instituciones? Existen varias teorías que intentan explicar el origen del mito del experimento Filadelfia de manera racional. Una posibilidad es que se haya producido una confusión con experimentos reales de desmagnetización y camuflaje que se realizaban en esa época. Otra teoría sugiere que las afirmaciones de Carlos Allende podrían ser producto de una mala interpretación o incluso una invención. Algunos investigadores han señalado inconsistencias en sus relatos y falta de evidencia que respalde sus afirmaciones. También es posible que esta historia sea una amalgama de rumores de la época, exagerados con el tiempo. La naturaleza humana tiende a llenar vacíos de información con especulación y fantasía. Al considerar estas explicaciones, ¿podemos acercarnos más a la verdad?
Para profundizar en el análisis, es valioso escuchar a expertos en historia militar, física y psicología. Historiadores navales pueden proporcionar contexto sobre las operaciones reales de la Marina en esa época. Físicos teóricos pueden explicar las limitaciones tecnológicas y científicas. Psicólogos pueden ofrecer perspectivas sobre por qué las personas creen en conspiraciones y cómo los mitos se forman y se propagan. Estas entrevistas ayudan a construir una visión más completa y crítica del experimento Filadelfia. La mayoría coincide en que no hay evidencia tangible que respalde la historia y que es más probable que se trate de un mito urbano. Sin embargo, también reconocen que las teorías de conspiración cumplen una función social y psicológica. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra sociedad y la manera en que procesamos la información? A pesar de la falta de evidencia sólida, el experimento Filadelfia ha perdurado en el imaginario colectivo. Representa el arquetipo de la conspiración gubernamental y los secretos militares. Su legado es una mezcla de cautela y fascinación hacia lo desconocido. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la relación entre la ciencia, la ética y el poder. ¿Qué límites deben existir en la búsqueda del conocimiento? ¿Cómo equilibramos la seguridad nacional con la transparencia? El experimento Filadelfia también es un recordatorio de la importancia del pensamiento crítico y la verificación de información en una era donde las noticias falsas y la desinformación están al alcance de un clic. ¿Qué podemos aprender de este caso para aplicarlo en el mundo actual? El experimento Filadelfia permanece como uno de los enigmas más intrigantes de la historia moderna. Si bien la evidencia sugiere que es más mito que realidad, su impacto en la cultura y el pensamiento colectivo es innegable. Esta historia nos enseña sobre los peligros de la desinformación, pero también sobre nuestra innata curiosidad y deseo de explorar los límites de lo posible. Nos desafía a cuestionar, a investigar y a mantener una mente abierta pero crítica. Al final, el experimento Filadelfia es un reflejo de nosotros mismos, de nuestros miedos, esperanzas y anhelos por descubrir lo desconocido. ¿Seguirá inspirando debates y teorías en el futuro? Eso depende de nosotros y de cómo elijamos enfrentar los misterios que aún nos rodean.